Muy buenas noches, amados en Cristo. El Señor los bendiga grandemente. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente por el canal, viendo nuevo video, viendo nuevo contenido. Yo soy su hermano Jesús Cortés y les doy las gracias por estar por acá. Ahora, mis hermanos, el día de hoy vamos a estar checando una pregunta muy importante, la cual es, ¿qué es el Evangelio? Primeramente les respondo y después les explico. El Evangelio tiene su origen etimológico en la palabra evangelium, que significa buenas noticias o buenas nuevas. Entonces, esta palabra evangelion era utilizada en un contexto militar muy comúnmente, refiriéndose al anuncio de la victoria de un grupo sobre otro. Eso en sí mismo ya era un evangelio, unas buenas noticias. Cuando esta palabra se emplea en el contexto cristiano, en el contexto bíblico, pasa a ser una anunciación, un mensaje, unas buenas noticias sobre la victoria de Jesucristo hacia la muerte, sobre la victoria de Jesucristo sobre los pecados. Ahora, amados en Cristo, les explico. Entonces, entendemos que el Evangelio en sí mismo es la noticia de que Jesucristo ya triunfó. Eso en sí mismo ya es el Evangelio. Pero el apóstol Pablo nos deja muy claros cuál era el evangelio que ellos predicaban a las personas, cuál era el mensaje de buenas noticias que ellos comunicaban al resto de la iglesia. Y lo tenemos bien marcado en el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retuvisteis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces tenemos aquí que ese evangelio era para salvación. Y luego vamos a checar eso de la salvación en otro punto. De hecho, es muy amplio el tema de la salvación. Pero seguimos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta frase de que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, refiere a una práctica, a una tradición escritural que tenían algunos autores del momento, en el cual cuando ellos recibían un cierto conocimiento, una cierta verdad, su labor no era otra más que pasar la estafeta, pasar la antorcha a una siguiente generación, a un siguiente grupo de receptores, y ellos ahora serían los encargados de llevar esa estafeta, de llevar esa antorcha. Ahora, Pablo está diciendo que él no hacía otra cosa más que tomar lo que le fue enseñado, el Evangelio, la revelación que Jesucristo le dio camino a Damasco, y luego compartirla al grupo de creyentes que ahora estaban siendo los receptores de ese mensaje. Esta buena noticia, esta buena nueva se componía de 3 puntos, que en sí mismos son uno solo, y estos 3 puntos son que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo fue sepultado y que Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el mensaje del Evangelio bien comprendido y bien explicado por Pablo. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Se profundiza, claro que se profundiza si nosotros leemos el libro de Romanos, todas las epístolas paulinas, si nosotros leemos las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, la de Santiago, la de Judas. Si nosotros leemos todo este contenido, se profundiza mucho más en cómo es que da forma el evangelio del cristianismo, pero no deja de ser central ese punto, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, amados, tenemos que el Evangelio es ese mensaje de salvación y de vida eterna que fue transmitido por Pablo, el cual lo recibió a sí mismo del propio Señor Jesucristo, que luego es transmitido a las siguientes generaciones hasta llegar a nosotros y que es para salvación. El problema del Evangelio, bueno, no en sí del Evangelio, sino de las personas que comparten el Evangelio, es que el Evangelio es muy sencillo, el Evangelio es muy concreto y a veces algunas personas añaden o quitan o tuercen ciertos puntos para favorecerse a sí mismos o sus creencias. Esto lo vemos muy claramente en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Hay un problema muy severo en la iglesia de Galacia en este momento. Ese problema muy severo es que se habían introducido un grupo de personas que estaban tratando de trastornar el mensaje del Evangelio, de cambiar el comunicado oficial por parte de los apóstoles, añadiéndole muchas cosas. Si leemos el contexto completo del libro de Gálatas, entendemos que ese tipo de personas eran los judaizantes. Personas que intentaban introducir la ley a la fórmula de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Trataban de introducir conceptos, trataban de introducir prácticas judaicas entre los hermanos de Galacia para intentar corromperlos, o tal vez no malintencionadamente, quizás era un error de comprensión, no podemos definir eso con plena certeza y seguridad, pero lo que sí podemos entender por medio del escrito de Pablo es que este grupo de personas estaba haciendo mal, porque estaba corrompiendo un mensaje que ya en sí mismo era perfecto. Y luego Pablo se toma esto muy personal, Pablo se toma esto pues con mucha importancia, al punto que toda la epístola de Gálatas es un argumento en contra de los judaizantes, en contra de los que practicaban la ley, en contra de los que se intentaban justificar por medio de las obras. Ahora, amados en Cristo, luego Pablo lanza una afirmación muy severa en contra de ellos. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tenemos que entender que estas dos anatemizaciones, estas dos maldiciones, estas dos declaraciones de Pablo son recientemente en el versículo 8 y 9. Apenas está arrancando la carta y ya directamente Pablo está delimitando con justa razón que se tiene que tomar en cuenta el Evangelio y siempre se tiene que guardar ese precepto por sobre muchas cosas, aún sobre la propia autoridad de los apóstoles o aún sobre el propio uso de los ángeles. Ahora, mis amados en Cristo, Él llama malditos, anatemas, a todos aquellos que perturban el Evangelio, a aquellos que le intentan añadir una cosa, a todos aquellos que intentan favorecerse a sí mismos por medio de trastornarlo. Pablo los condena. Pablo les dice que Dios los castigue. Pablo está lanzando una maldición contra ellos y esto es algo muy fuerte. Entonces nosotros los cristianos necesitamos entender que preservar el Evangelio de forma pura, de forma santa, de forma correcta, de forma ortodoxa, como fue establecida por los apóstoles, es muy importante. Porque cuando nosotros trastornamos esta idea, añadiéndole consideraciones especiales, añadiéndole consideraciones legalistas o añadiéndole consideraciones antinomialistas o etcétera, de favorecer las obras o de negarlas o etcétera. Simple y sencillamente cuando modificamos el mensaje que ya es perfecto en sí mismo, nosotros somos anatemizados y no por una institución, sino directamente por la boca de Pablo. Y entendemos que si la palabra de Dios, si entendemos que la Biblia y obviamente el escrito de Gálatas fue inspirado por Dios mediante el Espíritu Santo, entonces entendemos que esa maldición no solamente proviene de Pablo, sino de Dios mismo. Ahora, amados en Cristo, el Evangelio es un mensaje muy bello y el Evangelio no es malo para nada, es un mensaje universal que toda persona necesita escuchar, pero nuestro deber como cristianos es salvaguardar su ortodoxia, salvaguardar que este Evangelio sea preservado de la manera correcta. Entonces, cuando nosotros tenemos ya el Evangelio bien preservado, bien entendido y sobre todo bien creído, vamos al libro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Creo yo que es uno de los versículos más escuchados, incluso estudiados entre los movimientos evangélicos que se enfatizan muchísimo en predicar la palabra a todas las personas. Y este versículo 15 del capítulo 16 del libro de Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
sigue más el contexto y podríamos enfatizar de la importancia del bautizo, la importancia de la fe, etcétera, ese tipo de importancias, pero no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es que cuando nosotros tenemos ese evangelio en nosotros, nuestro deber ahora es compartirlo a las demás personas, llevarlo a todos aquellos que no tienen estas buenas noticias, no tienen esta esperanza para salvación, para que ellos puedan creer en el único Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora, del término evangelio también tiene sus derivados, y a una persona que se dedica a predicar el evangelio se le llama evangelista. Vamos al libro de 2 de Timoteo capítulo 4. Recordemos que 2 de Timoteo es una epístola dirigida en particular a Timoteo por parte de Pablo, y ahí trae mucha consejería de lo que Timoteo tenía que hacer como ministro de la palabra. Entre otras cosas, si recordamos un poquito el contexto, Pablo exhorta al propio Timoteo que resguarde esos principios que fueron también resguardados por su madre y por su abuela, y que los considere, que los entienda bien, que los sepa practicar. Y luego, como uno de sus puntos finales, ya casi antes de su despedida, en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, amados en Cristo, Timoteo, siendo ministro, trabajando en la obra del Señor, es exhortado por Pablo, no como corrección, sino como una indicación, como una instrucción, como un consejo, a llevar el evangelio, a compartirlo a las demás personas. No solamente cerrarse al punto de entender que el evangelio únicamente le compete a los cristianos, únicamente le compete a la iglesia, sino la necesidad de llevarlo a aquellos que no lo tienen. Amados en Cristo, puede que haya muchas personas que ya han escuchado el evangelio, pero esas buenas nuevas acerca de la salvación, acerca de la obra redentora de Cristo, solamente se van a aplicar a aquellos que crean en ese mensaje y lo sepan resguardar, lo sepan atesorar. Y todos aquellos que lo trastornen, dice el apóstol Pablo, pues sean castigados por Dios. Entonces, amados, yo veo muy importante que nosotros nos esforcemos en salvaguardar los principios esenciales del Evangelio sin trastornarlos para nada. Basarnos firmemente en el testimonio apostólico que es el Nuevo Testamento, y de ahí no tomar los versos para transliterarlos, para desarrollar ideas humanistas, o tratar de adaptarlos a este punto considerando el contexto actual, sino entenderlos en su contexto, llevarlos a la práctica y resguardar esa verdad que le fue conferida primero a los apóstoles, pero hoy día es conferida a todos nosotros, los creyentes, el pueblo común, comúnmente somos llamados los laicos. Ahora, amados en Cristo, eso es el Evangelio. Profundicé más en sí mismo del término y de su acepción, de su aplicación, que de todos sus parámetros o de todo lo que lo compone. Entonces, amados en Cristo, en un próximo video vamos a estar checando más puntos del Evangelio, más puntos acerca de la salvación, pero por ahora nos bastamos en esto. Que el Señor los bendiga grandemente, y pues por favor compartan, denle like al video, no sé, ese tipo de cosas. Realmente yo hago este contenido para que cierto grupo de personas que yo estimo, pues pueda estudiar conmigo este tipo de temas. Pero si llega a más personas, qué bendición. Yo me conformo con que llegue a un sector específico que no menciono por ahora, y ya, es suficiente. Y si llega más, pues qué bendición. Entonces, amados en Cristo, el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.